colegas. Él es el ingeniero Alejandro Araujo. Bueno, es una persona que tiene mucha experiencia en este tema. Él es consultor forestal y también es investigador de la diversidad florística y ecológica en Bolivia. Tiene mucha experiencia. Entre la experiencia que más destaca es su experiencia en dendrología tropical, etnobotánica, botánica económica, mensura forestal, ecología forestal, inventario y ecología en bosques tropicales, ¿no, ingeniero? Sí, correcto. Bien. Bueno, en realidad el ingeniero tiene mucha más experiencia, pero si nos ponemos a contar todo, se nos va la noche, ¿no? Entonces, hemos hecho un resumen de todo lo que es su hoja de vida del ingeniero para que lo conozcamos. Él tiene muchas publicaciones, entre ellas como autor, 20 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, y como coautor en más de 50 artículos también en revistas nacionales e internacionales. Es el autor de 5 libros, ¿no? Y coautor en 2 libros. Entonces, esa es a grandes rasgos lo que es el ingeniero Alejandro Araujo. Actualmente es nuestro presidente del Colegio de Ingenieros Forestales. Ahora sí, ingeniero, lo dejo para que nos pueda explicar sobre el tema al que venimos. Por favor, les vamos a pedir que levanten la mano cuando quieran hacer alguna pregunta, colega. Ya, no sé, el ingeniero ya les dará las pautas, digamos, si es en el momento o al finalizar, ingeniero, usted pone las normas, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Olga Lidia, gracias a todas las mujeres forestales por esta invitación y gracias a todos los presentes, ¿no? Para mí es un gusto, un placer estar aquí compartiendo algo de lo que uno ha aprendido a lo largo de su trayectoria profesional, ¿no? Entonces, en esta ocasión yo le voy a hablar del uso y abuso de los imprescindibles nombres comunes de las plantas en Bolivia. Como ustedes saben, en nuestra profesión, tenemos que recurrir en muchas ocasiones a los materos, ¿no? Y también en muchas ocasiones muchos profesionales tienden a culpar de ciertos errores a los materos que se comete en el desarrollo de la profesión, ¿no? Entonces, en nuestro gremio existe un abuso indiscriminado, como se dice, del uso de los nombres comunes, ¿no? Se cometen errores abismales por la asignación de otras especies a los nombres comunes que nos dan nuestros queridos materos, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el temario de charla va a ser definir qué es un nombre común, a ver la importancia de los nombres comunes, relacionar el nombre común con el nombre científico, una clasificación de los nombres comunes, las implicancias y tendencias en el uso de los nombres comunes y ver los avances en el conocimiento de los nombres comunes de las plantas en Bolivia. Pero me gustaría que ustedes, digamos, lean estas 3 preguntas que tengo aquí en este cuestionario. La primera es equívoco o correcto el uso de los nombres comunes de las plantas? La respuesta, guárdensela para ustedes nomás, y al final de este webinar, de esta charla, quizás van a tener un panorama más detallado del asunto. Entonces, van a disculpar, estaba admitiendo a más personas. Voy a recorrer la lámina. Olga Lidia, ahí te he asignado el control de la pantalla. Puedes ver desde tu computadora y puedes admitir a los nuevos participantes. Entonces, la segunda pregunta que quisiera que ustedes se respondan al final de esta charla es: ¿quiénes se equivocan en el uso y aplicación de los nombres comunes, los profesionales, técnicos y científicos o los materos o conocedores locales?
En el manejo forestal o en el biocomercio y en otras disciplinas con enfoque socioeconómico, el uso de los nombres comunes es imprescindible, sí o no. Entonces, esto no es necesario que lo respondamos ahora, sino que para que al final nos podamos responder nosotros mismos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a definir qué es un nombre común. Un nombre común es cualquier denominativo o apelativo más allá del nombre científico de una especie, ¿no? También puede ser la palabra clave para la suma del conocimiento popular desde que el hombre o un pueblo determinado se asentó en un área geográfica y empezó a usar una especie. Los nombres comunes tienen un marco geográfico y cultural, o sea, no son universales, ni son nacionales, ni continentales, ¿no? Tienen un marco geográfico específico. Por lo tanto, su uso es a nivel local, regional o étnico. No obstante, hay nombres generalizados o mundiales, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre la soya, ¿no? En todo el mundo se conoce soya como Agrixinia como soya, ¿no? Entonces no hay variante. Los nombres comunes se originan en los nombres vernáculos. Vernáculos quiere decir que son domésticos, nativos, indígenas, propios del lugar, propios de una nación, de un país, y viene del diminutivo vernus, que significa nativo, que es un derivado de la palabra verna, nacido en la casa, que significa nacido en la casa. Entonces, la importancia de los nombres comunes, radica en que nos permite la comunicación. Sin nombres comunes no hay comunicación entre la población, no hay comunicación entre comercio y población, no hay comunicación entre ciencia y población, ni de población a ciencia, ¿no? Entonces, tampoco hay transmisión de sabidurías ancestrales ni sabiduría popular. Nadie va al mercado a comprar, por decir, aceite de copaífera reticulata, ¿no? Ni nadie va a comprar corteza de Uncaria tomentosa, ¿no? Vamos y compramos aceite de copaibo o aceite o uña de gato, ¿no? Pues, corteza de uña de gato. Entonces, es importante, ¿no? El uso de los nombres comunes. Muchas disciplinas científicas tienden a menospreciar el uso de los nombres comunes, ¿no? Tachándolo de inválido, de incorrecto, de confusos y muchos apelativos que usan ciertas disciplinas científicas o ciertas profesiones, ¿no? Entonces, pero para nosotros los forestales el uso de los nombres comunes es imprescindible. Es una necesidad y su correcta aplicación depende de la formación y del conocimiento que tenga el profesional o técnico, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, una especie tiene un nombre común y que está relacionado a un nombre científico, ¿no? Este nombre científico se basa en una terminología binomial. Es decir, contiene un nombre genérico y un epíteto específico, que siempre está ligado al autor o descriptor válido de la especie. Entonces, además del nombre científico, se conocen otros nombres científicos de las especies que vendrían a ser sinónimos, o nombres en desuso o mal aplicados, inválidos, incorrectos, y un montón de tipos de nombres científicos que existen, ¿no? Pero en general son nombres sinónimos. Los nombres científicos para la denominación de una especie nos basamos en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Una especie, la taxonomía es una ordenación jerárquica y sistemática de los grupos de plantas. Entonces, una especie tiene un lugar determinado en esta organización jerarquizada de las plantas, ¿no? El objetivo del nombre científico es el de poseer un único nombre, el que debe ser utilizado en todo el mundo, en cualquier idioma o lenguaje, para referirse a un taxón, ya sea especie, subespecie o variedad. Es decir, facilitar la comunicación precisa
hasta yo diría exacta en ciencia, tecnología y comercio de las especies. Entonces, vamos a proceder a clasificar los tipos de nombres comunes, ¿no? Yo personalmente lo califico en 4, ¿no? El primer grupo vendría a ser el grupo de los nombres unívocos, es decir, que solo los nombres que solo tienen un sonido, un sentido o un significado, o que corresponden a una sola especie. Por favor, prestemos atención a esta clasificación, que en base a esta clasificación es que voy a desarrollar la exposición para ustedes, ¿no? Entonces, de ahí vienen los nombres equívocos. Es decir, son aquellos que promueven o dirigen a la equivocación. Es decir, son los nombres confusos. Nos estamos refiriendo, por si acaso, a los nombres comunes. Los nombres científicos son únicos en todo el mundo. Hay nombres comunes multívocos, es decir, que tienen varios sonidos o nombres. Es decir, especies con varios nombres comunes. Y por último, existen los nombres multinominales, que hacen referencia a un grupo de especies emparentados o no. Estas especies multinominales, por ejemplo, se me ocurre ahorita, por ejemplo, cedro. Hay un solo nombre para 9 especies. Otro, por ejemplo, estas multinominales podría ser los pacay. Pacay, existe una gran cantidad de especies, aproximadamente 100 especies en Bolivia, que todas se llaman pacay. No es que el matero te esté dando un nombre malo, ¿no? Entonces, sino que te está dando un nombre de un grupo de especies, o sea, todo un género tiene ese mismo nombre común. Entonces, no es obligación del matero reconocer las variantes de las clases de pacay, ¿no? Sino más bien del profesional. Sin embargo, debemos saber que todo nombre común tiene un marco geográfico y cultural. No podemos aplicar el nombre que le dicen en Tarija a determinada especie en Pando, por decirlo. Entonces, por ejemplo, en Tarija y el sur de Santa Cruz conocemos una especie tipa, y en Pando hay otra especie tipa, y en la Chiquitanía otra especie diferente. Entonces, ¿no? Es importante que nosotros como profesionales conozcamos, ¿no? Que un nombre común puede estar en una de estas 4 clasificaciones, ¿no? Estas 4 clases de nombres. Puede ser unívoco, equívoco, multívoco o multinominales. Estamos hasta aquí entendiendo el asunto. Si alguien no le entiende y necesita algo más de explicación, por favor, sería bueno que ahora lo haga saber para que tratemos de explicar mejor el asunto. ¿Ustedes me dicen? ¿Estuvo claro o no tan claro? Ingeniero, en el primer por favor, ejemplo... una pregunta. Siga. Si nos puede dar un ejemplo de los nombres equívocos. Sí, les voy a dar, seguida esta lámina, voy a empezar a desarrollar lo importante ahora es que entendamos el concepto de cada clase de nombre, ¿no? ¿Estamos? Sí, está muy bien. Está muy bien. Entonces comprendemos esta clasificación, nuestra conceptualización de la clasificación de los nombres comunes. ¿Sí? Ya, entonces pasamos a dar ejemplos de nombres unívocos. Por ejemplo, para la región de la Amazonía, tenemos a la mazarandúa. No hay 2 especies de mazarandúa en la Amazonía, tampoco hay 2 especies de itaúba. Mapajo colorado, majo, el majo es único, motacú, tumi y toborochi. Sin embargo, por ejemplo, para el tumi, en otras regiones tiene otro nombre, ¿no? Por lo tanto, es multívoco a nivel nacional. Y el toborochi es multinominal a nivel nacional, es decir, si yo digo toborochi y me refiero a todo el contexto boliviano, estoy hablando de 5 especies, ¿no? No solamente de una, pero si estoy en un contexto amazónico, enmarcado en un ámbito geográfico de la Amazonía, entonces toborochi hace alusión en todos los casos a la especie ceiba especiosa, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy en la Chiquitanía, momoki
Jebió, Hichituriki, Soriocó, Cuchi, Tipa y Cedro hacen referencia a cada una de estas especies que tengo aquí enlistadas, ¿no? Entonces, no hay donde confundirse si estoy en el ámbito geográfico de la Chiquitanía. Sin embargo, por ejemplo, si salgo fuera de la Chiquitanía, ya Tipa se refiere, también incluye otras especies, ¿no? Por lo tanto, vendría a ser equívoca a nivel nacional. Por ejemplo, para la Amazonía, Tipa, todo hombre amazónico Tipa conoce a una especie de Macrolobium. Todo hombre acá de Santa Cruz hacia el subandino conoce Tipa como a la tipuana tipo, ¿no? Entonces, tiende a ser equívoco en la interpretación, no de los materos, sino del profesional, del usuario del nombre común. Lo mismo, digamos, en el caso de Cedro. Cedro es a nivel de Chiquitanía, es Cedrela, solamente hay Cedrela físiles, pero a nivel nacional es multinominal. Me genera una lista de 9 especies y yo veo un contexto boliviano del nombre común Cedro, ¿no? Entonces, todo depende del contexto geográfico y cultural. Por ejemplo, nombres unívocos a nivel de Andes. Incienso, Clusia pachamamae, no hay otra especie. Copal lo mismo, punero, ajipa, nucala, por ejemplo. ¿Qué pasa con el nucala? El nucala es el que conocemos acá en la Chiquitanía y en la Amazonía como Hichituriki. Pero en los Andes se conoce en el idioma quechua como nucala. Entonces, pasaría a ser multívoca a nivel nacional. ¿Qué pasa con el cedro? Por ejemplo, ya lo tomamos otra vez el ejemplo, ahora vemos aquí, es multinominal a nivel nacional. Y en el caso de la quina, es una especie, un nombre común equívoco a nivel nacional, es decir, pero si yo estoy en los Andes, en el caso de los bosques húmedos, me genera esta lista de especies, o sea, se refiere solo a un género, que es el género Cincona. Pero si estoy en los bosques estacionales de los Andes, la quina se refiere al Myroxylum peruíferum. Entonces, pasamos a los nombres multívocos. Por ejemplo, una especie con nombres comunes multívocos vendría a ser la anadelantera culubrina. En la Chiquitanía se conoce como curupaú. En los Andes del sur, o sea, en la zona de Tarija y un poco hacia adentro de Santa Cruz y Chuquisaca, se conoce como cevil. En los Andes centrales y en la zona y algo de los Andes del sur, para la gente de quechua, se conoce como vilca o huilca. Y en la zona de Beni se conoce como sumaquí. Entonces, vendría a ser un ejemplo de nombres comunes multívocos, es decir, que tienen diferentes formas de pronunciarse, de denominarse o de llamarse, ¿no? En el caso de las especies multinominales, por ejemplo, laurel. Laurel, el nombre común laurel hace referencia a toda una familia de plantas con 15 géneros y 137 especies. Ustedes se pueden imaginar, digamos, el desastre o desbarajuste que se produce cuando vos vas al campo y un matero te dice laurel y vos anotás y después vas y buscas la guía de árboles o a la lista del ABT y te sale cualquier cosa menos la especie que te dijo el matero, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el pacay. En Bolivia tenemos 78 especies con el nombre común de pacay. Cedro, 9 especies, ambaibo, 16 especies, ambaibaúba, 8 especies, Isigo colorado, 2 especies, Isigo blanco, 15 especies, copaibo, 9 especies, queñua o kiwiña, por ejemplo, tenemos 15 especies en Bolivia y 28 especies en el mundo, todas se llaman igual. En todo el rango geográfico que es de habla quechua, la queñua y kiwiña tienen el mismo nombre, ¿no? Pino colorado, pino de monte colorado, 6 especies, pino de monte negro, 2 especies, y tauarana, por ejemplo, tenemos 3 especies en la Amazonía, ¿no? Y todas se llaman itauarana. Entonces, a este grupo de plantas con nombres comunes que te generan una lista de especies, se le denomina multinominales. Ahora vamos a los nombres equívocos. Por ejemplo, ¿por qué son equívocos? Porque tienden a la confusión.
La ABT, por ejemplo, exporta madera de Machaerium acutifolium se salen los CEFOR con el nombre de Tipuana tipo, ¿no? Se comercializa corteza de Macrolobium acaicifolium en el mercado de plantas medicinales con el nombre de Tipuana tipo, entonces tiende a la confusión. Por ejemplo, tipa de la Amazonía es Macrolobium acaicifolium sin confusión. Tipa Machaerium acutifolium, en la Chiquitanía no hay otra especie, pero ¿quién se equivoca? Se equivoca el profesional, el técnico, el investigador que va y dice, me dijo tipa, pero no era tipa, dice, ¿no? Entonces, le echamos la culpa al pobre matero, ¿no? Que nada tiene que ver con la falta de conocimiento que tenemos, digamos, como profesionales, y llegamos y hacemos un informe, ¿no? De la Amazonía con el nombre Tipuana tipo, ¿no? Entonces, generamos una confusión y que no es culpa del matero, ¿no? Sino culpa de la falta de conocimiento técnica o botánica que tiene el profesional. Por ejemplo, aquí tengo un caso de nombres unívocos a nivel regional, unívocos o inequívocos, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. A nivel regional, pero multívocos a nivel Bolivia y equívocos, digamos, en un contexto nacional o relacionado al internacional, ¿no? Por ejemplo, el roble, Lamburana cerensis mayor, el nombre comercial en Bolivia es roble. He visto muchos informes técnicos, informes de investigación que la enlazan a Quercus. Quercus es una especie de Europa que se usa para hacer whisky, ¿no? Y también nuestro roble o Soriocó, o Tumi o Ispingo, también tiene esa cualidad, ¿no? Se puede cortar trozos de corteza o madera y se los pone en alcohol y después de 2 días te tenés una bebida similar al whisky. Entonces, por eso es que los cruceños que habitaron estos lugares la relacionaron a la Amburana cerensis con el roble europeo, ¿no? Entonces, tanto por la similitud morfológica de la especie como por el uso, entonces a veces se usa el mismo nombre, que hacen que los nombres comunes sean equívocos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la mara? A nivel de Amazonía tenemos 2, maramacho y mara. No hay ninguna duda de que la mara es Suetenia macrofila y la maramacho Cedrelinga cataeniforme. Sin embargo, en un contexto nacional a veces es equívoco, porque en la zona del subandino, lo que corresponde al bosque serrano chaqueño, tenemos otra especie que se llama mara hembra, maramacho, sotomara, marasoto, y otra especie que es de Cardenasiodendron brachypterum, que también le llaman marasoto y sotomara. Entonces, a veces hubo un informe técnico, una investigación del subandino, esta zona de bosque serrano chaqueño, que de repente te aparece Suetenia macrofila en ese documento, ¿no? Entonces, por eso es que este nombre lo hemos clasificado como equívoco, ¿no? ¿Qué pasa con los tajivos? Los tajivos pueden, por ejemplo, podrían ser también unívocos, digamos, unívocos a nivel de género, pero también podían ser multinominal y también podían ser equívocos. Por ejemplo, tajibo blanco, Tabebuya roseabla, no hay otra. Si decimos tajibo blanco, es un nombre común unívoco. Pero si decimos tajibo amarillo, tenemos una lista de 4 especies que llevan ese nombre en Bolivia, ¿no? Entonces vendría a ser un nombre multinominal. Tajibo morado lo mismo. Tenemos 2 especies de tajibo morado. Para el lado de Tarija, por ejemplo, lapacho morado es Androanthus impeteginoso y lapacho amarillo Androanthus lapacho, o sea, es un solo nombre, es unívoco. Tajibillo lo mismo. Por ejemplo, con el caso de nuestro alcornoque, aquí el nombre cruceño de alcornoque, para el chiquitano es para todo. Pero también pasa lo mismo que con el roble, ¿no? Alcornoque es otra especie de quercus de la zona del Mediterráneo, en España, en Portugal, y que por similitud de la corteza
los cruceños que habitaron esta zona, los primeros cruceños, ¿no? Le pusieron, lo relacionaron este nombre común por similitud morfológica y le pusieron al cornoque al para todo, ¿no? Otro caso especial, por ejemplo, este caso amazónico. Cuando un matero te dice el nombre quecho, 100% que corresponde al género Brosimum. Por lo tanto, como nombre genérico, Brosimum lo podemos relacionar con el nombre común quecho de forma inequívocamente, o sea, es inequívoco. Sin embargo, también es multinominal, porque quecho te genera una lista de 5 especies exclusivas para la Amazonía, por decirlo. Y también podría ser equívoco cuando ya entras a la clasificación de quecho negro, quecho verde, quecho amarillo. Entonces no hay una uniformidad en los nombres que te dan los materos, ¿no? Porque mayormente, digamos, como profesionales, como expertos, digamos, a veces lo empujamos a que nos den un nombre, ¿no? Nos lo empujamos, pero le decimos, pero este no es igual que el otro, pero se llama, me está diciendo quecho, pero este es quecho del verde, te dice, quecho del amarillo. Lo empujamos a que se inventen, ¿no? Entonces, lo cual genera, le genera confusiones, ¿no? Por lo tanto, también puede clasificarse como un nombre equívoco. ¿Qué pasa con la quina? La quina también, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos quina, 3 familias diferentes, 3 géneros diferentes, morfológicamente no se parecen en nada. Sin embargo, tienen un uso en común, son antimaláricas. Por ejemplo, la cinchona, que corresponde a 3 especies que crecen en los Andes húmedos, Myroxylum son 2 especies que tienen amplia distribución, por ejemplo, una especie de ambientes secos como la chiquitanía, los valles secos, y la otra especie que es el Myroxylum balsamum, crece más tirada hacia la Amazonía, al pie de monte y todos esos lados. Pero en el caso de Geisospermum, la quinina amazónica es exclusiva de la Amazonía, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, el año pasado se generó una polémica cuando la Dirección de Investigación de la Universidad Gabriel René Moreno anunció la elaboración de un extracto para combatir el COVID, ¿no? De repente, colegas botánicos, colegas de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad de San Simón, salieron en diferentes medios de prensa a cuestionar, y este extracto, ¿no? Decir que la quina no tiene nada que ver con el COVID, ¿no? Entonces, el extracto que preparó aquí el doctor Marazenbau, por ejemplo, era en base a la especie de Myroxylum peruíferum, la quina de la chiquitanía, y a la quina que, y por cuestiones de confusión, algo así, se la relacionó a la quina de los Andes, a la quina del género Cinchona. Entonces, hubo una polémica que duró, creo que unas 3 semanas, casi un mes, entonces, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde parte, digamos, estas confusiones? Parten en la mala interpretación que se le da al nombre común, ¿no? O sea, nos salimos del contexto geográfico en el cual se está manejando un nombre, ¿no? Entonces, es complejo a veces el asunto, pero es por falta de conocimiento de la diversidad que tenemos en nombres comunes y en diversidad de plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otro caso, digamos, en el mercado de plantas medicinales. Esto sucede en La Paz, Cochabamba y también aquí en Santa Cruz. Ves que comercializan la cola de caballo. La especie original de cola de caballo es Equisetus giganteum, que se usa para tratamientos de problemas urinarios y para cicatrizantes de tejidos. Pero de repente vos te pones a escarbar y ves que hay cola de caballo que pertenece a este género que va la gente y dice, me vende cola de caballo, y de repente no le dan el Equisetus giganteum para tratar el problema urinario, ¿no? Le dan la efedra que tiene, que es medicinal, pero es para tratamiento del asma y de enfermedades respiratorias. Sin embargo, tiene contraindicaciones si vos lo usás para tratamientos urinarios, ¿no? Entonces, para comercializar cualquier
planta medicinal, como primer paso es imprescindible la validación taxonómica de la especie, ¿no? Entonces, es imprescindible saber de qué especie estamos hablando, ¿no? Por este tipo de confusiones que existen. ¿Qué pasa con los nombres comunes y las implicancias en el manejo y el comercio forestal? Por ejemplo, me voy a basar en un estudio de la colega Marlene Soriano del 2017. Por ejemplo, ella hizo un estudio de varias especies de impacto del aprovechamiento, si no me equivoco. Entonces, ella vio que, digamos, en ese plan de manejo solo había un cedro. O sea, se había identificado como cedro dorata todos los individuos de cedro, cuando en realidad habían dos especies, que es la cedrela dorata y la cedrela físil. Ambas especies presentan abundancias diferentes, tienen tasas de crecimiento y supervivencia diferentes. Lo cual, si vos, digamos, lo tomás como una especie, estamos yendo en contra de los preceptos del manejo forestal en Bolivia, ¿no? Si sabemos bien claro que los preceptos de manejo forestal en Bolivia son el ciclo de corta de mínimo de 20 años, diámetro de corta regionalizado y específico, y las abundancias, es decir, 4 especies, 4 individuos aprovechables y 1 semillero. ¿Qué pasa si una de estas especies tiene problemas de abundancia, ¿no? Por lo general hay, ¿no? Porque cada especie ocupa un nicho, un hábitat diferente, entonces estamos poniendo en riesgo las poblaciones al hacer una mala identificación, ¿no? También hemos visto que planes de manejo de instrumentos, ya sea de planificación, operación y seguimiento de gestión, no distinguen o diferencian las especies de cedrela y otras especies con nombres comunes multinominales, además que presentan errores en la aplicación de nombres multívocos y equívocos, es decir, se cometen grandes aberraciones en las cuestiones de planes de manejo e instrumentos de gestión, ¿no? A nivel mundial existen dos tendencias respecto a los nombres comunes. Una, por ejemplo, como es el caso de España, se ha presentado una propuesta de unificación de los nombres comunes. Es decir, si una especie tiene 5 nombres comunes, el más usual o el de más amplia distribución, se han sugerido utilizarlo para toda España, ¿no? Lo cual a mí no me parece correcto, ¿no? Porque estamos perdiendo cultura, estamos perdiendo diversidad. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de Colombia, tiene un portal y tiene una plataforma y en base a un estudio donde se reconoce todas las variantes de cedro, ¿no? Todas las variantes de nombres comunes, y además, digamos, cuando vos metes un nombre común a este portal, te genera una lista de especies, ¿no? O sea, es mayor, más amplio, tiene más campo de búsqueda. Entonces, y esta pienso que es la tendencia en la cual nos debemos regir, ¿no? O sea, como Bolivia es un país multipluricultural y todos los multis que tenemos acá, entonces tenemos como 35 etnias, hay especies que tienen 18 o 20 nombres, uno para cada etnia y también uno para cada etnocultura, ¿no? Cuando hablo de etnocultura me refiero a, por decir, los pueblos Camba, los pueblos Chapaco, los pueblos del Collasuyo, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia hay algunos avances. El primero y hasta ahora útil, que es la guía de árboles, ¿no? El cual ha sido uno de los libros, publicaciones de mayor uso y que después de 30 años siguen vigentes, ¿no? ¿Quién no ha consultado la guía de árboles de Bolivia? Casi todos los forestales, biólogos ambientales la consultamos, ¿no? Hasta hoy en fecha. Y otra de las obras más importantes que hay respecto a avances de los nombres comunes y taxonomía en Bolivia es el catálogo de plantas vasculares. Sin embargo, este libro no ha sido muy difundido en Bolivia, apenas se imprimió en Estados Unidos y solo llegaron 6 o 8 unidades de estos 2 tomos del catálogo de plantas vasculares de Bolivia. Sin embargo, por ejemplo, el catálogo de árboles de Bolivia, el catálogo de plantas vasculares de Bolivia no tiene un trabajo de sistematización de nombres comunes, es un trabajo taxonómico. Entonces,
lo que pillaron anotado por ahí en una ficha de herbario o en un libro, lo anotaron. O sea, no se hizo un trabajo de discernir qué nombre común es correcto y qué nombre es incorrecto, ¿no? Entonces, se anotó todos los que habían. Por lo tanto, no es un trabajo recomendable para la aplicación de nombres comunes. Es mucho mejor la guía de árboles. Este catálogo de plantas de Bolivia incluye 15.345 más 150 que se ha hecho nuevo registro en los últimos años. Incluye 47.974 nombres científicos conocidos. ¿Cuál es la diferencia entre un nombre científico y especie conocida, ¿no? Por ejemplo, como le dije, una de la segunda o tercera lámina, no me acuerdo, las especies pueden tener 2 o 3 sinónimos, ¿no? Entonces hay una relación de 3 nombres para cada especie, ¿no? Es decir, o sea que hay muchos nombres comunes que en la actualidad se siguen usando, pero en realidad son sinónimos del nombre válido. 12.165 especies nativas, 2.345 especies endémicas y 3.180 especies exóticas, es decir, que han sido introducidas en Bolivia. Eso es lo que contiene este libro del catálogo de plantas vasculares de Bolivia. La ventaja de este catálogo de plantas vasculares de Bolivia es que es digital. Como ven aquí en el pie de página hay un link en el cual, digamos, vos podés introducir ya sea el nombre científico, el género, la familia y el nombre común y obtener, digamos, una lista de especies con ese nombre común. Por ejemplo, cedro, aquí tenemos Brunelia, Cedrela, Mustifolia, Cedrela dorata, Platimicium estipulares, Roalgea insignis y Virola pavonis. O sea, como les decía anteriormente, no hubo una depuración, digamos, de nombre. Virola pavonis es una sangretor, o sea, no tiene nada que ver con el cedro. Algo se parece a la corteza, ¿no? Es algo rugosa, pero no tiene ninguna similitud más que esa, ¿no? Entonces, obvio que hay un error de transcripción o en su efecto, digamos, de la fuente original que vendría a ser el matero, pero como ustedes saben, en Bolivia hay bastante migración y hay el invento de los nombres comunes también de parte de la gente de campo. No todos son materos confiables. Por ejemplo, otro de los avances en Bolivia es la lista del ABT, la famosa lista del ABT que en realidad es un fiasco, ¿no? No es algo confiable, ¿no? Por ejemplo, es incompleta en cuanto a nombres populares, es incompleta en cuanto a especies útiles y comerciales, tiene errores taxonómicos de sinonimia, nombres ilegítimos, mal aplicados y rechazados, es con predominancia arbórea, desactualizada con 777 nombres científicos, los de 47.974 conocidos en Bolivia, incluye 663 especies de las 15.000 y pico que existen. Entonces, hice un análisis de estos nombres. Por ejemplo, de los 777 nombres que existen, solo 415 son nombres legítimos. Hay 66 nombres que son ilegítimos, 36 inválidos, 63 no hay opinión al respecto, es decir, que están mal escritos. Y para hacer este trabajo de verificación de nombres comunes o de nombres científicos, hay estos 2 enlaces que pueden copiarlo y pueden utilizarlo. Yo después se lo puedo pasar si gustan, ¿no? Va a estar disponible un PDF de esta presentación para que lo compartan ya sea en el Face o lo compartan vía WhatsApp. Entonces, por ejemplo, ¿qué te permite hacer esta herramienta? Vos introducís un nombre, digamos, un nombre sometido a la delantera colurina. Aquí te dice que es un nombre aceptado, te dice el estatus de ese nombre. Anadenantera colurina. Por ejemplo, metes Anadenantera macrocarpa y te dice que es un sinónimo de Anadenantera colurina. Entonces no existe este nombre, no es nombre válido, es nombre sinónimo. Mayormente ahorita en Bolivia tienden a ponerle Curupaú colorado, Curupaú negro, digamos, y usan estos diferentes nombres cuando los 2 nombres son sinónimos y corresponden a la especie de Anadenantera colurina. Por ejemplo, también, otro ejemplo, sometemos
Acacia albicorticata, que es el espino blanco. El nombre correcto es Bachelia albicorticata. Entonces, estas dos herramientas me permiten tener esta depuración en cuanto al nombre científico válido, ¿no? Esta lo haces uno por uno y en esta podés meter incluso listas de 3.000 campos, ¿no? Entonces, es algo ventajosa esta primera. Bueno, y llegamos a la parte final. En cuanto a conclusión, como hemos visto, el nombre común de una especie tiene un marco regional, tiene que estar relacionado a una etnia o cultura y a veces está relacionado a un uso. En conclusión, el uso de los nombres comunes de las plantas es viable siempre que tenga una asociación directa con el contexto geográfico y cultural. Por lo tanto, la gran mayoría de los nombres comunes son útiles en un contexto local, regional y étnico o etnográfico, ¿no? O etnocultural, quería decir. En ocasiones, un nombre común hace referencia a una categoría amplia de especies, incluyendo géneros, familias y familias enteras de plantas. En ciencia, manejo y comercio forestal es imprescindible asociarlo al nombre científico. Eso sería en cuanto a conclusiones y en cuanto a recomendaciones para tender puentes entre lo que es la ciencia de la taxonomía y lo que es los nombres comunes. Necesitamos en Bolivia trabajar una lista de nombres comunes de las plantas, haciendo una sistematización y validación. Es decir, cuando me hablo de validación me refiero a descartar los nombres inventados, ¿no? Y cuando digo sistematización, incluir todos los nombres en un marco regional, en un marco etnográfico y un marco etnocultural. También necesitamos como país un diccionario de los nombres comunes de plantas y una enciclopedia de las plantas útiles. Una vez tengamos estos tres productos en Bolivia, vamos a tener un puente o vamos a hablar, como se dice, vamos a tener una relación directa entre las especies y los nombres comunes. Mientras no suceda esto, vamos a seguir divagando y haciendo mal uso de los nombres comunes de las plantas, ¿no? Entonces, y achacándole al matero e indilgándole a otro nuestra falta de conocimiento respecto al uso de los nombres comunes, ¿no? Finalmente, quiero agradecer por su atención y agradecer a las mujeres forestales de Bolivia por hacerme la invitación y bueno, cuando gusten estamos aquí prestos para aportar con un poco del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos 20 años de trayectoria como investigador forestal e investigador botánico en Bolivia, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a pasar a ver, lastimosamente, hubiéramos querido que participen la mayor cantidad de colegas, ¿no? Pero bueno, esto es un primer paso que como MFB venimos analizando esta situación. Agradecerle a la doctora Catherine Paredes que gestionó todo esto para que se haga realidad. Lo bueno es que esto se va a pasar, la réplica, la grabación de esto se va a pasar a nuestra página en Face, que los invitamos también a visitarla. Ya, en nuestra página en Facebook ustedes van a encontrar también algunos links de colegas forestales varones que también apoyan a MFB. Aclararles que MFB no es una asociación, digamos, que excluye a los varones, sino más bien queremos integrarnos todos, tener el mismo nivel de oportunidades, ¿no? Entonces, por eso es que buscamos temas relacionados al tema forestal en diferentes ámbitos para superarnos todos los forestales. Por eso hicimos extensiva la invitación. Al ingeniero agradecerle mucho. No sé, vamos a pasar a la ronda de preguntas que tengan los colegas. Por favor, levanten la mano los que quieran hacer preguntas o directamente también hagan uso del micrófono. ¿No hay pregunta, colega?
Pueden preguntar lo que gusten, nada se considera mala pregunta. Bueno, entonces, eso quiere decir que... Ingeniero, ¿sí? perdón, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿quién cree usted que sería la institución llamada a hacer estos estudios que necesitamos tener, ¿no? A nivel Bolivia, los últimos que nos explicó. Uno es la academia y otro es las instituciones del Estado como ABT, Ministerio de Medio Ambiente y todas las dependencias del Ministerio de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural y Tierra, ¿no? Entonces, ellos vendrían a ser los llamados a hacer este trabajo, ¿no? Pero la gente que está capacitada para hacer este trabajo no está ni en la universidad ni trabajando para el Estado de los ministerios. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Y por eso es que hasta ahora no se ha realizado, ¿no? Claro, el tema de investigación también es un poco relegado, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? Sí, el problema es que no se presta, no se asigna muchos recursos a la investigación y se hace trabajos superficiales, ¿no? No se trabaja en profundidad en el asunto, ¿no? Entonces, ese es el mayor problema, ¿no? Que no se ha tomado en serio, por ejemplo, instituciones como los museos, los herbarios, tienden a descalificar el uso de los nombres comunes, ¿no? Y instituciones como la ABT, los ministerios y cualquier organismo de Estado dan un uso excesivo y digamos, no muy preciso de los nombres comunes que eso usa, digamos, la academia o estas instituciones como los museos, los herbarios, para descalificar el uso de los nombres comunes, ¿no? Cuando lo que existe es una falta de sistematización, falta de ponerse a trabajar en el asunto, ¿no? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, colega? Hay una pregunta en el chat. En el chat. A ver. Sí, dice Nelson, no sé, Nelson será, Nelson. ¿Hay alguna especie en Bolivia en estado crítico por el mal uso de nombres comunes? No, porque las especies que, digamos, en el caso de las especies que tienen un alto valor de uso, un alto valor comercial, la gente la conoce bien, ¿no? La diferencia bien en el campo, por ejemplo, y las confusiones no se producen en las zonas de campo, no se producen en las oficinas de Estado, no se producen en las investigaciones. Por ejemplo, para la gente local, en el caso de la tipa, por ejemplo, tipa es tipa en la chiquitanía y va el profesional y dice, pero esto no es tipa, no se parece a la tipa. Y el batero le mira, este está loco o me está tomando el pelo, ¿no? Y entonces la gente local conoce con toda certeza a qué especie se refiere y cómo se llama. El mal uso de los nombres comunes no puede provocar el uso crítico el estado crítico de una especie, ¿no? Adelante, Yané. Buenas noches, ¿cómo estás, Alejandro? Felicidades. Gracias. Buenas noches a todos. Gusto saludarte. Igualmente. Justamente a la pregunta que te hacían y a tu respuesta también, concuerdo contigo, pero ya yéndonos un poquito a lo que manifestabas hace rato, a la institución, la autoridad que es la ABT, es una gran deficiencia, si bien no va a generar problemas en cuanto a, digamos así, la depredación, no sé si tú usas un buen término, para las especies por el tema de nombre común, por el uso de nombre común que usualmente aplicamos en campo, y también esto se lo lleva a los instrumentos que se presentan ante la autoridad, pero sí merma en cuanto a economía, por el tema de las patentes, bajo mi criterio, porque como decías, laurel es laurel, ¿no?
no hay una descripción exacta en cuanto a la especie de acuerdo a la identificación, porque la identificación, al igual que la toma de altura, es a ojo de buen cubero. Sabemos que no se hace en realidad, o sea, para lo que son planes de manejo, PDMs y demás, no se hace una identificación taxonómica, ¿no? Entonces, ahí, si es cedro, no sé, lo que más te va, ¿cómo se dice? Lo que más te va a cuadrar a cedro, o sea, al cuadro de talla y obviamente al monto que tiene patentado bajo la ABT, es eso, ¿no? Entonces, tajibo, rosado, lapacho, o sea, como sea que se llame, dependiendo al tipo de bosque, a la región, la patente es muy a grosso modo, e incluso un cierto volumen y cantidad de árboles van a parar en otras especies, que obviamente las patentes van a ser reducen, ¿no? Y esto también desencadena, pues, bueno, todas estas patentes sabemos que se dividen de acuerdo a la ley, entonces eso también merma todo ese presupuesto que desencadena, ¿no? Sí, correcta apreciación que decía Janet. Por ejemplo, el mismo caso pasa con el guayacán. Guayacán es una especie de CITES 3, ¿no? Entonces, tiene ciertas tasas de patente y también Guayacán es otra especie que no tiene valor. Isocia, algo así se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, Isocia, algo así, es el género. Entonces, que también se llama Guayacán, pero no tiene ningún valor comercial, pero sin embargo a la hora de presentar un instrumento hacen, te la cobran como si fuera la especie de CITES 3 y que tiene un alto valor comercial, ¿no? Entonces existen un sinfín de confusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha contextualizado el uso de los nombres comunes, no se ha generado un marco geográfico para cada nombre común. Cuando se genera un marco geográfico, un marco étnico y cultural para cada nombre común, entonces se va a minimizar en una gran cantidad, o sea, se va a reducir este problema, ¿no? del mal uso de los nombres comunes. Ahí también hace una consulta, colega, no sé su nombre, pero está ahí identificado NEL 200121. Pregunta, ¿cuál sería el primer paso para solucionar el problema del mal uso de nombres comunes? Es decir, el primer paso como institución. Ponerse a hacer una sistematización de los nombres comunes, ¿no? Pero hacer una sistematización con gente conocedora de las plantas, conocedora de las técnicas taxonómicas y las técnicas que usan los materos para identificar plantas, ¿no? La variante y todas esas cosas. Hay poca gente calificada, ¿no? En Bolivia para hacer este trabajo, ¿no? de interpretar los nombres comunes de las plantas. Entonces, hay que ponerse a sistematizar y también a eliminar nombres inventados, ¿no? Porque ustedes saben que con todas las migraciones que hay en Bolivia, a veces agarramos materos que no tienen conocimiento o materos que trasladan nombres, ¿no? O sea, trasladan por alguna similitud, digamos, a otra, trasladan nombre y que no tiene nada que ver con la especie ni con la región, ¿no? Entonces, bueno, también la sistematización y depuración de los nombres comunes de plantas en Bolivia, ¿no? Un primer Ahora, yo creo paso es la lista, ¿no? Claro, yo creo que también eso pasa por el mismo hecho de que nosotros como ingenieros forestales somos los que deberíamos tener mayor conocimiento para poder guiar a los materos, ¿no? Porque recuerdo cuando se hicieron los primeros inventarios y censos, no había tanto problema con estos nombres comunes porque la gente se los capacitó, ¿no? Inicialmente a los materos. Entonces no había mucho invento de nombres, ¿no? Entonces ahora ya de un tiempo a esta parte, como mucha gente ha venido a trabajar de otros lugares, entonces ha venido a cambiar nombres, ¿no? Sí, también la canasta de especies, digamos, en Bolivia ha crecido, ¿no? Antes hablamos de 20, 30 especies, ahora estamos hablando de, creo que más de 100, ¿no? Entonces,
y más de 100 con Ese es nombres otro confusos, factor. ¿no? Pero probablemente si nos ponemos a revisar, por ejemplo, aliso en la Amazonía, por lo menos son 10 especies que llevan ese nombre aliso y todas están cortándose y aprovechándose. Entonces, son muchas las especies que están en aprovechamiento, ¿no? Y sigue habiendo fuentes de confusión. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Buenas noches Inge, a todos los presentes. Bueno, solo felicitarlos, muy buena la ponencia y realmente es muy necesario difundir la importancia de la utilización de los nombres comunes y realmente crear los documentos que usted mencionaba, ¿no? Un diccionario, una enciclopedia, un catálogo que nos pueda guiar para utilizar correctamente todos estos nombres comunes y asociarlos a lo que son los nombres científicos de forma correcta. Entonces, muchas gracias y felicidades. Gracias, Sayuri, un gusto saludarte. Igualmente, Inge. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o algún aporte, algún comentario que nos pueda ayudar, ¿no? Para ir pensando, madurando esta idea, porque de nosotros tiene que partir esto, ¿no? Hay que, como se dice, hurgar el avispero ahí para que hacer bulla, para ver si se puede lograr al final avanzar en este tema. Ingeniero, ¿usted cree, bueno, yo nomás voy a preguntar, ¿usted Adelante. cree que como colegio de nuestro colegio podemos desde ahí ir haciendo algo ya, como se dice, ir haciendo algún avance con nuestras autoridades llamadas para poder entrar en este tema de la investigación? Sí, se podría, ¿no? Se podría, digamos, solicitar, digamos, que se haga estos trabajos, ¿no? Pero como colegio mismo, digamos, no tenemos las condiciones materiales para hacer el trabajo, ¿no? Porque se necesita recursos económicos, se necesita la Pero tal vez participación de ayudar a través especialistas regionales, ¿no? De especialistas Exacto. regionales para construir una buena lista de nombres comunes y todos estos productos que necesitamos como país. Entonces tenemos que ir pensando en eso. Sí. Bueno, yo a nombre del directorio de MFB quiero agradecerle enormemente, ingeniero. Sabemos el esfuerzo que ha hecho para hacer la presentación, porque es tiempo que entrega, ¿no? No hay ninguna remuneración, lo hace de corazón y como colegiados nosotros agradecidísimos. Estamos prestos para coordinar permanentemente con el colegio y cualquier cosa que tengamos que hacer primero vamos a pasar por nuestro colegio, que es al que nos debemos como MFB. Gracias, Olga Lidia, gracias a todas las mujeres forestales por la invitación y bueno, cuando gusten me avisan con tiempito y podemos seguir hablando de dendrología, de ecología y lo que gusten. Ya podríamos Gracias. ir avanzando un poco más, ¿no? Tal vez con algunos, tocar especies, digamos, algunas capacitaciones de especies, digamos, valga la redundancia, específicas, ¿no? Sí, se podría, ¿no? Ir hablando de grupos, ¿no? Sí, hay que ver cómo se prepara el tema porque, digamos, estamos acostumbrados a trabajar en campo, hay que tener imágenes y cosas así, ¿no? Porque para identificar las plantas se necesita los 5 sentidos disponibles, ¿no? Hay que tocar, aprobar, hay que oler, hay que sentirlo, ¿no? La planta para poder identificarla, ¿no? No es solo cuestión de vista, ¿no? Necesitamos la participación de los 5 sentidos para poder, digamos, diferenciar entre grupos de plantas que son complicadas, ¿no? Sí. Pero bien, hay un comentario ya. de Yanni, dice, se podría enviar una propuesta, perdón, se saltó algo acá, una propuesta a INIAF y al Maya, luego de hacerle seguimiento, ¿no? Eso es lo que ella se anima a decir. Sí, es probable, ¿no? Digamos, que sí, que
podrían hacer a través de estas instituciones, ¿no? Hacer este trabajo, ¿no? Pero mayormente a veces las autoridades están solo para la impresión, como se dice, ¿no? O sea, ponen fondos para imprimir, pero no para ejecutar la obra, ¿no? Para desarrollar la obra, ¿no? Entonces, pero si hay la chance, sí, sería magnífico. Perfecto. Dice Alexandri Cejas, ¿qué información se debería considerar al momento de identificar especies poco conocidas? Bueno, todas las características de la especie en primer lugar, y de ahí trabajar con claves botánicas, ¿no? Mejor si hay claves regionalizadas, son más fáciles de utilizar, porque si usas una clave general, entonces te perdés en 10, 30, 150 especies, ¿no? De una misma familia, entonces es más, de más precisión llegar a la especie, a identificar la especie. Otra pregunta dice, ¿se puede solucionar las especies identificadas con otro nombre en la ABT en forma retrospectiva sobre los instrumentos de gestión ya presentados? La verdad no sabría decirte, pero yo creo que se podría, pero no tiene ya no tendría un valor, ¿no? Claro que cuando existe este tipo de problema estamos hablando de falsedad, ¿no? Entonces sería complicado para la misma ABT aceptarlo, ¿no? Incluso creo que hay un tipo de problemas en la lista, ¿no? De especies para los nuevos los nuevos PGM. Sí. PEMIP. Los PEMIP. Los planes de manejo integral. Sí, eso se basó en la lista del Inventario Nacional Forestal, ¿no? Entonces, que fue un trabajo bueno, pero tuvo sus complicaciones por el hecho de que fue hecho muy a la rápida, ¿no? Sí, entonces, se nota mucho, ¿no? Se nota que no fue un trabajo preciso, ¿no? Bueno, colegas, sí, adelante, Olga Lidia. Si alguien más, vamos a dar, ingeniero, un medio minuto para ver si alguien más quiere preguntar algo, y si no, ya cerramos este webinario. Bueno. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias, colega, muchas gracias por estar atentos a todos estos eventos. Son muy importantes para enriquecer nuestros conocimientos, hay que aprovecharlo, más aún cuando viene de persona que sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Les vamos a pasar, los que deseen tener esta información, el video va a estar en el Face, en la página Face de MFB, y también el PDF se los puede pasar, lo solicitan a mi persona o al colegio, ¿ya? Al ingeniero Araujo. Muchas gracias y hasta luego. No sé si, por favor, les voy a pedir un favor. ¿Podemos habilitar nuestra cámara para sacarnos una fotito del evento, por favor? ¿Todos? Un ratito. No importa las greñas, miren cómo estoy. Marlene. Colega Vicente. Eladio. Federico, Severo. Un ratito las cámaras habilitemos, por favor. No quiere que lo veamos. No quiere. Están de incógnito. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, ingeniero.
Chao, chao. Gracias, Olga Lidia. Gracias a todos. Hasta luego. A ver.